The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Les quiero dar la más cordial bienvenida a este webinario, Análisis de causa raíz. ¿Usted qué quiere evitar? ¿Consecuencias o fallas? Por Carlos Pernet. Quiero comentarles que ahora de la diapositiva 8 vamos a reproducir un video. Hicimos las pruebas preliminares, no tuvimos ningún problema, pero por favor queremos estar seguros que lo están viendo y les aconsejo subir un poco el volumen cuando inicie el video para que lo puedan escuchar mejor. Muy bien, Carlos, buenos días. Te entrego la presentación. Buenos días, Rodolfo. ¿Me escucha fuerte y claro? Muy bien. Ok, buenos días a todos los participantes conectados a este webinario. Bienvenidos a este webinario y al mundo RCART, un mundo en el que resolver problemas ahora es fácil. Para el día de hoy vamos a revisar un tema que consideramos crítico a la hora de resolver problemas. Hemos llamado ¿Usted qué quiere evitar? ¿Consecuencias o fallas? Antes que nada, queremos hacer ciertas aclaraciones para unificar los criterios entre los diferentes especialistas participantes. ¿Qué es una falla? Aquí estamos tomando el dato directamente de la norma ISO 14224, la versión 2006, en la cual se menciona que falla, como se resalta en el recuadro rojo, es la terminación de la capacidad de un objeto para desarrollar una función requerida. Para muchos de ustedes seguro esta norma o esta descripción es bastante familiar. Y ahora, entonces, veamos qué es una consecuencia, para aclarar entre falla y consecuencia. Aquí tomamos consecuencia del punto 318, impacto de la falla, como consecuencia. Es decir, la consecuencia será el impacto de una falla en la función o funciones de un equipo o en la planta. Es decir, de ahora en adelante la consecuencia para diferenciar va a ser el impacto de la falla que inicialmente presentó algún proceso o algún equipo. Una vez aclarado esto, vamos a tratar de responder la pregunta de qué es lo que realmente queremos encontrar la causa raíz, si de la falla o de la consecuencia. Vamos a hacer unos ejercicios para diferentes áreas de la compañía para mostrar que este enfoque aplica a cualquier área de la compañía, no solo mantenimiento, no solo producción. Veamos, cuando hay un accidente, digamos que estamos hablando del tema salud, podríamos averiguar cuál es la causa raíz de la falla, en este caso, por qué la rueda del esmeril se desintegró. El esmeril es nuestro equipo y queremos encontrar la causa raíz de su falla, en este caso la desintegración. O de pronto, algunos dirán, no, yo prefiero encontrar por qué el trabajador fue lesionado cuando el esmeril se desintegró. Es decir, por qué yo tuve que impactar a un trabajador cuando se presentó una falla. Otro ejemplo, cuando hay una explosión, para hablar en términos de seguridad, podríamos buscar la causa raíz de la falla de una válvula. En este caso, podríamos preguntar por qué la válvula presentó fuga de combustible. O si prefieren, podrían preguntar por qué hubo personas quemadas cuando la válvula presentó fuga de combustible. Es decir, dependiendo del nivel de importancia que le demos al problema, normalmente si le preguntaran al dueño de la compañía o a las personas afectadas, normalmente se van a inclinar más por la segunda opción. Es decir, quiere encontrar la causa raíz de por qué el trabajador fue lesionado cuando el esmeril se desintegró o por qué hubo personas quemadas cuando la válvula presentó fuga.
Veamos otros ejemplos. Veamos en medio ambiente, cuando tenemos un derrame de producto. Puede que querramos encontrar la causa raíz de por qué se rompió el tanque, o mejor, por qué se contaminó el terreno cuando el tanque se rompió. El impacto en este caso es al medio ambiente. La falla está en el tanque, la consecuencia es la contaminación del terreno. Otro ejemplo en el área de calidad. Cuando hay un reclamo del cliente, puede que preguntemos por qué estaba descalibrada la báscula. En este caso la báscula presentó falla por descalibración. O puede que mejor prefiramos encontrar la causa raíz de por qué permitimos entregar menos producto al cliente cuando la báscula se descalibró. Es decir, la falla es la descalibración de la báscula. La consecuencia es que tuvimos un reclamo al cliente porque le entregamos menos producto. En el caso contrario, que la báscula estuviera descalibrada, pero entregáramos más producto, el impacto va a ser distinto. Es un impacto económico porque estaríamos de alguna manera regalando el producto. Mientras que si el peso es menor, estaríamos engañando al cliente. Por eso el reclamo. Dos ejemplos más para las áreas más comunes probablemente de los participantes, el área de producción. Cuando hay una parada de proceso, puede que preguntemos por qué falló el transmisor de nivel o por qué tuvimos 24 horas de paradas cuando falló el transmisor de nivel. En algunos casos es común decir, no, los transmisores fallan de forma aleatoria, tenemos tantos años operando. Sin embargo, en este caso en particular, la preocupación se mueve a el por qué fue tan prolongada la parada de producción o la parada de proceso, porque fueron 24 horas, ¿por qué no 8? ¿Por qué no 3? En el caso de mantenimiento, normalmente mantenimiento, los casos propios y digamos específicos para mantenimiento, como se menciona ahí, es cuando no se impacta a otras áreas distintas a mantenimiento, porque en los casos anteriores siempre hubo un equipo involucrado, o sea que mantenimiento siempre estuvo presente. En este caso no impactamos a ninguna otra área. Podríamos preguntar por qué falló la bomba de transferencia, o si queremos verlo como consecuencia, por qué fue tan alto el costo de reparación de la bomba de transferencia. Es distinto. Ustedes podrían decidir empezar por la falla o podrían empezar por la consecuencia. Pero ¿por qué es mejor analizar las consecuencias? Porque en este webinario se está recomendando empezar por las consecuencias. Como ven en pantallas, una falla siempre tiene cómplices. Normalmente, cuando tenemos una falla de un equipo o de un proceso en general, normalmente nunca actúa sola. Podemos asegurar que un 100% de las veces la falla nunca actúa sola. Siempre tiene cómplices. Pero ¿qué son esos cómplices o qué tipo de circunstancias son cómplices? Vamos a revisar un video. Este es un caso de la vida real ocurrido en el 2005. Es un caso que fue muy conocido para algunos y vamos a ver cómo aparecen los cómplices en una falla entre comillas típica. Vamos a mostrarles este video y aquí como mencionaba Rodolfo, por favor subirle al sonido en sus computadores. Si hay algún problema de audio, pueden avisarle a Rodolfo. Cerca de las 2 de la mañana del 23 de marzo de 2005,
operadores de la unidad de isomerización comenzaron a introducir hidrocarburos líquidos altamente inflamables a la torre separadora de refinado. En operación normal solamente deben haber 6 pies y medio, 2 metros de líquido en el fondo de la torre. Había un indicador de nivel cerca de la base de la torre, el cual medía la cantidad de líquido en su interior y transmitía esa información al cuarto de control. Sin embargo, este indicador no estaba diseñado para medir líquidos por encima de 10 pies o 3 metros, y sobre ese nivel, los operadores no tendrían idea qué tan alto o peligroso era el nivel. Se activó una alarma de alto nivel, la cual sonó en el cuarto de control cuando la torre se sobrellenó, pero una segunda alarma redundante falló y no se activó. A las 3:30 de la mañana se detuvo la alimentación y el indicador de nivel mostraba que el líquido había llenado los 10 pies o 3 metros del fondo de la torre. Ahora sabemos que este indicador no estaba midiendo correctamente. Calculamos que en realidad la torre estaba llena por encima del límite del indicador a una altura de unos 13 pies o 4 metros. Como a las 9:50 de la mañana, los operadores comenzaron a circular la alimentación líquida y agregaron más líquidos a la torre que ya estaba llena. A pesar de que el líquido estaba entrando a la torre, no había flujo de salida como lo especifican los procedimientos de arranque. La válvula que controlaba el flujo de líquido fue dejada en posición cerrada. 10 minutos más tarde, cerca de las 10 de la mañana, como parte normal del proceso, los operadores encendieron los quemadores del horno para comenzar a calentar la alimentación. Los operadores desconocían que la torre continuaba llenándose rápidamente de líquidos a más de 20 veces el nivel normal. Ahora calculamos que el nivel alcanzó 138 pies o 42 metros dentro de la torre, mientras que el impreciso indicador de nivel le decía a los operadores que el líquido estaba a menos de 10 pies y seguía bajando. Cerca de las 2:40 de la tarde se activó una alarma de alta presión. 2 quemadores del horno fueron apagados para reducir la temperatura. La válvula indicada en los procedimientos para controlar la presión no funcionó, por lo que un operador utilizó una válvula manual con cadena para enviar los gases del tambor de venteo a la atmósfera. Cerca de la 1 de la tarde, los operadores abrieron la válvula para enviar líquidos del fondo de la torre a los tanques de almacenamiento. Esto debía haber mejorado las condiciones dentro de la torre inundada, pero el líquido en el fondo de la torre estaba muy caliente y al salir por el intercambiador de calor, repentinamente hizo subir la temperatura de la alimentación a la torre en más de 150 grados Fahrenheit o 66 grados centígrados. Cerca de la 1:05 de la tarde, el líquido entrando en la torre comenzaba a hervir y expandirse, causando que el nivel dentro de la torre aumentara aún más. A la 1:10 de la tarde, la torre comenzó a rebosar líquidos en la tubería de la parte superior de la torre. Líquidos se acumulan en la tubería vertical y ejercen gran presión sobre las válvulas de seguridad a 150 pies o 46 metros abajo. Cerca de la 1:14 de la tarde, las 3 válvulas de emergencia abren y líquido comienza a inundar el tambor de venteo al otro extremo de la unidad de isomerización. Algunos líquidos rebosan del tambor de venteo hacia un drenaje de proceso, pero la alarma de alto nivel en el tambor no se activa. El tambor se llena completamente y espectadores observan una erupción tipo geyser en la parte superior del venteo. La erupción duró cerca de 1 minuto. El líquido cayó al suelo creando una gran nube de vapores inflamables. Este modelo predice qué tan lejos la nube de vapor se expandió a través del área apenas 1 minuto después de que la descarga comenzó en el venteo. A la 1:20 de la tarde la nube se encendió, causando una serie de explosiones. La Comisión de Seguridad Química cree que la nube de vapor fue encendida probablemente por una camioneta pick-up estacionada a unos 25 pies, 8 metros, del tambor de venteo. La siguiente simulación por computadora muestra cómo se predice que la presión de la onda explosiva se desplazó después de que la nube se encendió. La presión de la onda explosiva se acelera a medida que se desplaza en la unidad de isomerización, causando gran destrucción e iniciando más incendios. Este es el área donde los 2 trailers fueron destruidos, causando la muerte de 15 trabajadores contratistas. Esta cinta de video, grabada por la estación de televisión KHOU de Houston, muestra la unidad de isomerización cuando los incendios continuaban ardiendo después de la explosión.
Usted puede ver el venteo, todavía emitiendo llamas a medida que se descargan hidrocarburos. Varios vehículos se incendiaron y se quemaron durante el desastre. Más de 50 grandes tanques de almacenamiento de productos químicos fueron dañados. Los bomberos se esforzaron en rescatar a los heridos y encontrar a los desaparecidos. La Comisión de Seguridad Química inició su investigación al día siguiente para determinar las causas raíz de la tragedia. Bueno, ¿algún comentario sobre el audio, Rodolfo? Una buena calidad, todo estuvo muy bien, gracias. Ok. Bueno, en este caso, como menciona la muestra, la diapositiva, fue una explosión de en una refinería en Texas. Vamos a ver en esta falla quiénes son los cómplices. Incluso antes de verla en esta falla en particular, qué tipo de cosas, circunstancias pueden ser los cómplices. Cuando tenemos una falla, una sola falla, en cualquiera de nuestros procesos, en cualquiera de nuestras áreas, los cómplices que originan la consecuencia pueden ser otras fallas o puede ser lo que nosotros llamamos factores de riesgo. Vamos a ver cómo actúan ambas. Hablemos primero de otras fallas. Por ejemplo, para el video mostrado, ¿qué le interesaría entender? ¿A qué le haría análisis de causa raíz? Le haría análisis de causa raíz, por ejemplo, a por qué falló el indicador de nivel en la base de la torre. O algunas otras personas puede que digan, yo prefiero analizar, identificar la causa raíz de por qué falló la alarma redundante en la base de la torre. Algunos otros, por qué falló la válvula de control del flujo de salida o por qué permaneció cerrada. O algunos otros, hablando de fallas de equipos, por qué falló la alarma de alto nivel en el tambor de venteo. Creo que ya algunos de ustedes están viendo que todas estas fallas en sí, de forma independiente, podrían ser analizadas cada una, incluso por diferentes grupos de trabajo. Pero en realidad, todas estas son cómplices de una falla mayor. Pronto ustedes preferirían entender por qué hubo 15 trabajadores muertos y 170 heridos cuando todos estos equipos fallaron. De hecho, hay algunas otras fallas más en el proceso, tanto de operación como de mantenimiento. Puede que lo que a ustedes les preocupe es por qué se destruyó la refinería de esa manera, si quieren proteger los activos, o si les preocupan los trabajadores y los tanto muertos como heridos, puede que quieran entender es por qué tuvimos 15 trabajadores muertos y 170 heridos. Algunos dirán, no, pero yo puedo analizar cada una de las fallas por aparte. Pues les tengo una buena noticia. Bajo este enfoque, al analizar la consecuencia, necesariamente tendrán que encontrar la causa raíz de cada una de las fallas, de cada uno de los cómplices de, de esa falla. Es decir, como se muestra aquí en este gráfico, tenemos a la izquierda la destrucción de la refinería con los trabajadores muertos y heridos, pero a la derecha tendríamos que identificar por qué falló el indicador de nivel, por qué falló la alarma redundante, por qué falló la válvula de control de flujo y por qué falló la alarma de nivel en el tambor de venteo. Todos ellos fueron cómplices en esta falla para dar origen a esta consecuencia que es 15 trabajadores muertos y 170 heridos en la refinería de BP en Texas. Hay otros cómplices. Estos cómplices son un poco distintos, pero igual cómplices a otras fallas. Factores de riesgo son aquellas causas que actúan en combinación con otras para aumentar su efecto
pero que por sí solas no inician ni detienen el problema. Es decir, si ellos estuvieran solos, no iniciarían ni detendrían el problema, pero cuando se combinan con otras causas, aumentan su efecto o su probabilidad. Ejemplos, en accidentes de tráfico, el hecho de que haya una calle mojada no quiere decir que va a haber un... Pero cuando esto se combina con un vehículo rodando a alta velocidad, aumenta el riesgo. El hecho de que un conductor esté fatigado no necesariamente va a dar origen a un accidente de tránsito. Que una persona esté fatigada no quiere decir que va a tener un accidente de tránsito, pero si eso se une a que va a conducir, puede dar origen a un accidente de tránsito. Ustedes pueden estar fatigados en su casa y no va a pasar nada, pero si fatigados toman el volante, puede haber un accidente de tránsito. Igual el alcohol, esta es famosa. El hecho de que esté totalmente borracho no quiere decir que va a tener un accidente de tránsito, pero si luego de tomar decide conducir, la probabilidad de que haya un accidente se aumenta. Conductores inexpertos, puede que no sepa conducir, pero si se decide a conducir, al unir esos dos factores, el hecho de que no sabe y el hecho de que lo intenta, da origen a la consecuencia. Es decir, estos factores de por sí no son problemas, no son fallas en nuestros procesos, son condiciones que cuando se unen a otras fallas dan origen a la consecuencia. Veamos esto en el caso ahora sí de BP, en el caso de la refinería, cómo operan en conjunto estas otras fallas con estos factores de riesgo para dar origen a la consecuencia. A la izquierda tenemos la consecuencia, 15 trabajadores muertos y 170 heridos. En la segunda columna vamos a ver que aparece una falla, hay una explosión en el tambor de venteo y ella se une con un factor de riesgo. Esa línea doble muestra que estas dos causas actúan en combinación, actúan en conjunto, actúan simultáneamente. La falla es la explosión, el factor de riesgo es que hay trabajadores en esa zona de explosión. Es decir, si no hubiera trabajadores, aunque haya la explosión, no vamos a tener los muertos ni los heridos. Igual, si ellos están trabajando, pero no hay explosión, tampoco vamos a tener 15 trabajadores muertos y 170 heridos. Se necesitó de ambas circunstancias para que estuviéramos como consecuencia los trabajadores muertos. Pero avancemos un poco más hacia la derecha. Esta explosión se da como consecuencia de, primero, una falla porque hubo una fuga de combustible en el tambor de venteo. Pero esa fuga de combustible se unió con la presencia de alguna chispa en la zona de fuga, que es un factor de riesgo, porque el hecho de que haya chispas no necesariamente es una falla. Ahora vamos a ver que incluso la hipótesis muestra que eso no era una falla, era una condición normal. Más la presencia de oxígeno en la zona de fuga. Algunos dirán, pero es que el oxígeno está por todas partes. Y sí es cierto, sin embargo, muchos trabajos se aíslan por lo mismo, para evitar la presencia de oxígeno. Es decir, tuvimos una fuga, pero tuvimos adicionalmente una chispa y oxígeno para que eso terminara en explosión. Esa fuga, a su vez, fue causada por, miren esto, 4 fallas. La falla del indicador de nivel que no medía correctamente. Eso no permitió ver que el nivel estaba aumentando. La alarma redundante de nivel en la torre separadora no funcionó. Tampoco permitió ver que el nivel estaba subiendo. La válvula de control de flujo de salida estaba cerrada. Eso permitió que el nivel subiera y subiera. Y la alarma de nivel en el tambor de venteo no funcionó, lo cual no avisó que el flujo, hasta dónde había llegado el flujo. Ya iba desde la torre separadora y había llegado al tambor de venteo. Esas 4 cosas se unieron para permitir la fuga. Noten que todas están unidas con línea doble. Quiere decir que actuaron en combinación, actuaron al mismo tiempo o en conjunto para dar origen a esa fuga. Si se dan cuenta, hay unos signos de interrogación ya en la última columna, porque la causa del indicador de nivel, de que el indicador de nivel no midiera correctamente, puede estar asociada al diseño. El hecho de que la alarma no funcionara puede estar asociada a mantenimiento, no existía la prueba funcional respectiva, no se había
aplicado adecuadamente, operación no había permitido que se hiciera. El hecho de que la válvula de control de flujo de salida estuviera cerrada podría asociarse a un problema operativo. Se menciona que el procedimiento no se cumplió adecuadamente. El hecho de que la alarma de nivel en el tambor de venteo no funcionara también podría estar asociado a mantenimiento. Vemos que la falla del indicador, la de la alarma, la de la válvula de control y la de nivel en el tambor de venteo son claramente identificadas por nosotros. Sin embargo, noten algo. También existen los factores de riesgo como el hecho de la chispa. Había una sospecha de que la camioneta cerca hubiera sido quien, digámoslo así, suministrara la chispa para que se diera la explosión. Y hay un factor también crítico, que es que había trabajadores en la zona de explosión. Algunos dirán, pero es que necesariamente se debe contar con personal en la zona de trabajo, porque si no, ¿cómo hacemos para operar la planta en general? Algunos dirán, necesitamos los vehículos para mover las cargas, mover los equipos, mover al personal. Estos dos factores de riesgo, para algunos son cuestiones obvias, son cuestiones que son condiciones naturales del proceso, pero a veces es más simple controlar los factores de riesgo que controlar las fallas. Por ejemplo, según comentarios de este análisis, por el lado de los trabajadores, como las plataformas petroleras, los campos petroleros, las refinerías son instalaciones donde el nivel de riesgo es muy alto, lo que decidió BP en términos generales es que sus operaciones sean, en lo posible, operadas de forma remota. Es decir, que los equipos que están generando la producción estén alejados en lo posible de los cuartos de control y que los trabajos sean mínimos y sean en lo posible hechos de forma remota, para que en caso de cualquier incidente el personal presente sea mínimo. Por el lado de los vehículos, a nivel general se empezó a cambiar todos los vehículos de combustión por vehículos eléctricos con ciertos voltajes y ciertas características que minimizan la presencia de chispa. Con eso podríamos controlar los factores de riesgo que van a estar presentes no solo en esta falla, sino en cualquier otra falla de cualquier otro equipo que pudiera originar una fuga y por consiguiente una explosión. Es decir, todos estos factores y fallas se unieron para dar finalmente, lastimosamente, la consecuencia que se ve aquí a la izquierda: 15 trabajadores muertos y 170 heridos. Según eso, podríamos decir que la ecuación de un problema es consecuencia igual fallas más factores de riesgo. Eso, digamos, en términos de análisis de causa raíz o del árbol lógico de fallas, sería algo como lo que se muestra a continuación. A la izquierda tenemos la consecuencia y en el segundo nivel, en la segunda columna, vamos a tener fallas que se unen con factores de riesgo. Por eso están en forma paralela y unidas por línea doble, para mostrar que actúan en combinación, en conjunto, para dar origen a esa consecuencia. Es decir, cada vez que tengamos un problema, hay que revisar quiénes son los cómplices, cuáles fueron esas fallas y esos factores que también actuaron, porque a veces es más simple controlar en algunos puntos distintos a la falla que inicialmente capta nuestra atención. Ahora veamos cómo este enfoque aplica para cada una de las áreas de su compañía. Puede que ustedes trabajen en el área de seguridad, medio ambiente, calidad, producción, mantenimiento. Veamos cómo aplica para cada una de ellas. En el área de salud, podemos tener un incidente en el que la consecuencia fue un operador lesionado por el esmeril que mencionábamos anteriormente. La falla fue la desintegración del esmeril. El equipo del esmeril, la falla, se desintegró. Pero ¿cómo se dio origen a la consecuencia de que el operador terminara lesionado? Uno, el operador estaba sin gafas de seguridad. Estamos suponiendo que se lesionó en el ojo.
el esmeril estaba sin guarda protectora. El operador estaba enfrente del esmeril. Esas tres condiciones, esos tres factores, algunos pensarían que son cosas normales, algunos no. El hecho de que trabaje sin gafas o el que el esmeril estuviera sin guarda, no. Algunos dicen que el operador tiene que necesariamente estar frente del esmeril. Esta condición, este factor ha hecho que diseños de esmeril hayan sido cambiados de tal manera que si se partiera la pieza o se partiera la rueda, los fragmentos salieran disparados en un sentido distinto al del operador. Todo esto se unió para que al desintegrarse el esmeril, el operador se lesionara. En el área de seguridad, como vimos en el caso de BP, tuvimos trabajadores quemados porque hubo una válvula que presentó fuga, pero esa fuga se unió con el oxígeno del aire, con la chispa de un trabajo de soldadura no controlado y con el hecho de que el sistema de detección de gas no detectó esa fuga. Este sistema de detección de gas presentó una falla. La presencia de oxígeno es un factor de riesgo natural. El trabajo de soldadura es una falla en nuestro proceso de control de permisos de trabajo. Estas cuatro cosas se unieron para dar origen a que las personas se quemaran. En términos gráficos, el operador lesionado va a resultar de la desintegración del esmeril, de que no tuviera gafas, de que el esmeril no tuviera guarda protectora y de que el operador estuviera enfrente del esmeril. En el caso de seguridad, los trabajadores terminarían quemados porque la fuga de combustible se unió con la presencia de oxígeno, la chispa del trabajo de soldadura y la ausencia en la detección de gas del sistema de detección para dar origen a los trabajadores quemados. En medio ambiente, el terreno estuvo contaminado, esa fue consecuencia de que el tanque se rompiera y no hubiera diques o pretiles y que la operación estuviera cercana a zonas de cultivos. Si yo alejo mi operación de los cultivos, si tengo a futuro una segunda falla, no voy a tener la contaminación del producto. O si tengo diques, tengo la ruptura, pero no tengo la contaminación del producto. Aclaro algo, nosotros no estamos diciendo que no hay que eliminar la falla. De hecho, hay que tratar de controlar tanto la falla como los factores de riesgo. Lo importante es que si nos concentramos en la falla, no vamos a ver los factores de riesgo y estos a veces incluso son más fáciles de controlar que la misma falla, porque a veces en la falla no tenemos suficiente evidencia para encontrar propiamente la causa raíz. Un caso famoso es el accidente de Air France, donde toda la evidencia o casi toda la evidencia desapareció. Probablemente sea difícil encontrar la falla, pero si identificamos los factores de riesgo, podríamos controlar el hecho de que hubiera tantos muertos en problemas similares. En el caso de calidad, el reclamo del cliente se da no solo porque la báscula se descalibre, sino que además no tenemos un control de calidad pre-entrega, es decir, estamos confiando solo en esa báscula. De hecho, no existe una medida redundante, no hay una báscula que compare en un punto tan crítico como es el despacho al cliente. En términos gráficos, el terreno se contamina porque se rompe el tanque y no hay diques y estamos operando cerca de zona de cultivos. En calidad, de igual manera, el reclamo del cliente por la descalibración de la báscula, la ausencia del control de calidad y que no existe una medida redundante. Finalmente, en producción y mantenimiento tenemos la parada prolongada del proceso se debe a que el transmisor de nivel falló, pero el diagnóstico fue demorado, no hubo repuesto en el almacén y no había un transmisor redundante. Si nosotros tuviéramos un transmisor redundante, aunque se dañe el principal, el proceso no se detiene. Si tuviéramos el repuesto, la parada hubiera durado menos. Y si el diagnóstico no se demora, la parada hubiera durado menos. O sea, hay algunos con los cuales mitigamos, hay algunos con los cuales eliminamos la falla. Eliminamos la consecuencia. Hay que encontrar la causa raíz de la falla en el transmisor para eliminar propiamente la falla. En el caso de mantenimiento, el alto costo de la reparación se debió a que se dañaron los rodamientos del motor, esto no fue detectado y se requirió una grúa.
Si el motor hubiera estado en un sitio a nivel de piso, a nivel de la planta, no se hubiera requerido la grúa y no vamos a incurrir en este costo. O si hubiéramos detectado la falla, el rodamiento no se hubiera dañado de forma catastrófica o no hubiera afectado más componentes del equipo y el costo no hubiera sido tan alto. De igual manera, en forma gráfica, una parada prolongada de procesos está normalmente asociada a la falla de un equipo, más otros factores como diagnóstico, repuestos o redundancias que no tenemos disponibles. Igual en el caso de mantenimiento, normalmente está asociado el impacto en costos a un daño en un componente del equipo, más algunos factores como no detección o contratos externos que aumentan ese costo. Bajo este enfoque, nosotros en realidad necesitamos una sola herramienta para todas las áreas, para mejorar el desempeño de todas las áreas. Algunas compañías llaman el área de seguridad al proceso de, digamos, control de problemas de seguridad, manejo de incidentes. Algunas compañías en el área de calidad le llaman eliminación de defectos. En el caso de producción, algunos le llaman proceso de mejoramiento de procesos productivos. Y en el área de mantenimiento, algunos le llaman análisis de fallas. Todos estos procesos tienen en común algo. Quieren evitar, corregir, prevenir un problema. El área de seguridad quieren evitar accidentes, quieren evitar explosiones, quieren evitar derrames de producto, fugas de producto. En el área de calidad quieren evitar problemas de producto no conforme, de reproceso. En el área de producción quieren evitar paradas de proceso, quieren evitar baja eficiencia de proceso. Y en el área de mantenimiento el problema es que los equipos presentan fallas o tienen altos costos de reparación. Sin embargo, cuando nosotros nos enfocamos, si los vemos a todos como que esos problemas están generando consecuencias que afectan al negocio, todos pueden abordarse con un solo enfoque, con una sola herramienta. Es simplemente análisis de causa raíz. Ese análisis de causa raíz va a cubrir a toda la compañía y no a todas las áreas, o no, mejor dicho, no a cada área por aparte. Se aplica análisis de causa raíz cuando tienes un incidente de seguridad, cuando tienes un defecto de calidad, cuando tienes una parada de proceso, cuando tienes una falla en particular de un equipo. Es decir, al interior de nuestras compañías nosotros podemos unificar los criterios de resolución de problemas bajo un solo enfoque. Un enfoque que va a aplicar a todas las áreas y va a solucionar los problemas de toda la compañía en forma simultánea. Por último, recuerde, al analizar consecuencias y no solo fallas, resolver problemas ahora es fácil. Es el eslogan de RCRT, estamos buscando que cada vez sea más simple resolver los problemas, cada vez sea más rápido y sencillo para cada uno de ustedes. Para más información pueden escribirnos, pueden visitarnos en nuestra página web, o pueden incluso, para aquellos que estén interesados en el tema de software, visitar nuestra página también del software que permite documentar sus análisis. Así, Rodolfo. Muy bien, aquí tenemos unas cuantas preguntas. La primera pregunta, ¿el análisis causa-raíz es una herramienta correctiva? Normalmente las compañías que empiezan a utilizar análisis de causa-raíz empiezan haciéndolo de forma correctiva. Primero, algunas lo aplican a fallas grandes, fallas de impactos grandes, aprovechando la presentación, fallas con una consecuencia grande. Algunas en un segundo nivel ya de implementación y madurez empiezan a aplicarlo a lo que nosotros llamamos condiciones permanentes o recientes, es decir, problemas que son repetitivos, que son incluso permanentes. Por decir algo, algunas compañías empiezan
haciendo análisis de causa raíz cuando tienen paradas prolongadas de proceso. En el segundo nivel lo que hacen es analizar fallas que no son tan prolongadas, paradas que no son tan prolongadas, pero que son repetitivas. El motivo es repetitivo. Entonces, unen el impacto de todas esas fallas en una sola anualmente, normalmente, y le llaman en cierta forma proactivo. Hasta ese punto realmente todavía es correctivo, porque las fallas están ocurriendo, ya sea grandes o medianas, ya han ocurrido. Ya en un tercer nivel de madurez, que es donde empieza lo proactivo, lo preventivo, lo que se hace normalmente es un análisis de FMECA, en el que se identifican los modos de falla, sus efectos y su criticidad. Esa criticidad es una medida del impacto, de la consecuencia que tiene sobre el negocio. Se clasifican esos modos de falla de los más críticos a los menos críticos y se empiezan a programar análisis de causa raíz para esos que son más críticos, en orden descendente, lógicamente. Pero inicialmente se empieza aplicando de forma correctiva. Poco a poco se va avanzando hacia preventivo. Ok. ¿Podrías enviarnos la presentación en PDF? Claro, Ok. de En la hecho, lámina 16, ¿cuál sería la diferencia entre seguridad y salud? en la 16. Ah, ok. Sí, normalmente las compañías hablan de salud, seguridad y medio ambiente. Eh, Normalmente la parte de salud es asociada al impacto que se tiene sobre las personas. En este ejemplo en particular podría asociarse salud a operador lesionado e incluso salud a trabajadores quemados. Hay algunos más específicos en los que, por decir algo, se intoxicó un empleado porque hubo una fuga de un producto tóxico. En algunas compañías la clasifican como un evento de salud. Mientras que si hay una explosión y no hay personal afectado, se habla de un evento de seguridad. Es decir, esa frontera que en algunas compañías a veces no es marcada, la define si hay personal involucrado o no, en algunas compañías. Es decir, salud incluye personas, seguridad no. En este caso, más porque también se afectó a los activos al momento de la explosión, como en el caso de BP, ya empieza a hablarse de un tema de seguridad. Seguridad industrial, más que de seguridad física. El análisis causa-raíz tiene un mayor efecto en la confiabilidad de los equipos que en otros indicadores de mantenimiento, como ser la mantenibilidad y disponibilidad. El análisis de causa raíz procura evitar problemas. Hablando del área de mantenimiento, normalmente se aplica a fallas que para la mayoría de las compañías son aquellas que afectan la confiabilidad. Sin embargo, el proceso puede aplicarse a, a trabajos preventivos con el fin de optimizar eh, esos tiempos de trabajos preventivos. Por ejemplo, si tienen un trabajo preventivo cada 6 meses o cada 3 meses que dura 2 días, por ejemplo, se puede hacer un análisis de causa raíz a por qué dura 2 días ese trabajo preventivo y pueden encontrarse a partir de esas causas oportunidades de mejora que hagan que ese tiempo se reduzca. Al reducir ese tiempo de trabajos preventivos, vamos a mejorar para lo que algunas compañías utilizan como mantenibilidad. Es decir, vamos a hacer que cada vez nuestros procesos de mantenimiento sean más rápidos. Y como consecuencia, en un caso o en el otro, es decir, atacando fallas o atacando los preventivos, vamos a mejorar la disponibilidad. En relación a costos, ¿qué sugieres? ¿Analizar o revisar? Eh, Siempre se ha dicho que mantenimiento es como el área al que
todo el mundo tiene el ojo puesto, todo el mundo está siempre bajo la lupa, pero es porque cada impacto, cada error en mantenimiento o cada problema en mantenimiento va a afectar mínimo a mantenimiento o al resto de áreas. Cuando solo afecta mantenimiento, es decir, casos donde hay muchas redundancias, por ejemplo, de equipos, entonces cuando falla un equipo entra el otro en funcionamiento y el impacto en producción no se ve, el impacto en seguridad no se ve, vamos a tener muchos costos de mantenimiento. Entonces, lo que se sugiere en ese caso para esos eventos es revisar por qué esos costos son tan altos. Lógico, clasificando para cada problema, por decir algo, porque tenemos tantos costos de reparación por rodamientos, o por sellos, o por ejes, acoples, clasificarlos por componentes sobre todo. ¿Cuál es la relación del RCM Plus y análisis de causa raíz? Disculpa, Adolfo, entre Relación de RCM Plus y análisis de causa raíz. RCA Plus. RCM Plus y análisis de causa raíz. Ok. RCM, digamos, en cualquiera de sus modalidades, lo que busca es diseñar una estrategia que permita lograr una disponibilidad, una confiabilidad, mantenibilidad elevadas, un nivel de riesgo bajo, unos costos óptimos. Es decir, con RCM se definen ciertas tareas, ciertos trabajos, ciertos procedimientos que buscan esos objetivos. Pero con RCA, ¿qué pasa? Que a lo largo del tiempo empiezan a haber muchos factores que cambian y van alterando nuestro proceso y van haciendo que ese diseño inicial se vaya desvirtuando. Es decir, muchos ya habrán visto probablemente que se desarrolla un ejercicio de RCM y se corrigen muchos problemas que estaban, digamos, latentes desde siempre, por el hecho de que faltaban cosas básicas, por decir algo. Tenemos muchos problemas de rodamientos porque no lubricábamos. Bueno, eso es una tarea que debía hacerse. Claramente faltaban cosas en nuestro proceso, ¿no? Que no se hacía medición de vibraciones. Y bueno, eso claramente debía hacerse. Son cosas como básicas que con RCM se van a completar. Pero después de ese tipo de ejercicios, yo me imagino que les ha pasado que siguen apareciendo problemas de otro estilo y problemas graves. Entonces ahí es donde aparece RCA para complementar la labor de RCM. Es decir, RCA va refinando la estrategia inicial, minimizando vez tras vez, análisis tras análisis, los problemas que van apareciendo, ya sea como deficiencias de la estrategia inicial o como modificaciones que han aparecido a lo largo del tiempo. Cambios en operadores, cambios en técnicos, cambios en el proceso, cambios en materias primas. Son cosas que van cambiando y nosotros no las notamos fácilmente. Aquí nos tienen una duda que si tú eres quien va a dictar un curso por el grupo Capacitar en México en unos cuantos días. No, pero casualmente voy a estar en México dentro de 2 semanas visitando algunas compañías, así que si quieren me pueden dar la dirección y paso y los visito. Bueno. ¿Cómo identificamos los factores de riesgo? Para algunas personas es sencillo, para otras no, pero porque son muy obvias, son muy obvios a veces. En el caso, aquí por ejemplo estamos viendo el de seguridad. ¿Por qué tuvimos un operador como lesionado? Para todos va a ser obvio que, o es claro que el esmeril se desintegra y todos van a decir, listo, esa es una falla. Pero hay que ver qué más se unió a esa falla para que él terminara lesionado. Hay cosas, entre comillas, tan tontas y entre comillas bien grandes, como que el operador está enfrente del esmeril, como que el trabajo lo hace un operador,
como que él necesitaba esmerilar la pieza. Esas cosas tan obvias, tan para algunos tontas, a veces son más fáciles de corregir que la misma falla en sí. Por decir algo, en el caso del esmeril habría que ver si es que la piedra vino mal de fábrica, si vino mal instalada, si es que era la correcta en tamaño, si había sido eh, se había trabajado con ella anteriormente, si el operador aplicó mucha fuerza, si lo aplicó de forma incorrecta, en un ángulo incorrecto. O sea, son muchas causas para la desintegración. Pero si al operador le ponemos las gafas o si al esmeril le ponemos la guarda, puede que se vuelva a desintegrar la rueda, pero eso es preferible a que se lesione el operador. Los factores de riesgo a veces son simples porque son muy obvios, son todas aquellas cosas que actúan en paralelo y que se unen con la falla para dar origen a la consecuencia. En el caso del incendio, el hecho de que haya oxígeno en el ambiente para algunos es tonto, pero en muchos trabajos, si sabemos que hay mucha posibilidad de que haya una fuga, de que haya un combustible, probablemente nos toque inertizar la zona de trabajo para asegurar, como he dicho, para disminuir el riesgo. ¿Cuál es la diferencia de RCA y el mapeo de causas? El análisis de causa raíz, pues ha tenido muchas compañías utilizan análisis de causa raíz y de diferentes maneras. Uno de los pasos dentro del proceso, así como les muestro aquí en esta diapositiva a manera de ejemplo, es la construcción de un árbol de causas en el que se entrelazan las causas de tal manera que las causas, los cuadros que estén a la derecha sean causa de los que están a la izquierda. Ese paso, que es el paso 8 en nuestro proceso, es uno más de los pasos y se puede decir que incluye ese mapeo de causas. Es decir, el paso 8 de nuestro proceso, de hecho son 3 etapas, cada una tiene 4 pasos. La segunda etapa, que es la etapa de análisis, en el último paso de esa etapa se hace ese mapeo de causas. Es la construcción de ese árbol en el que se empiezan a entrelazar las causas en la corriente del tiempo. ¿Podrías repetir qué es una falla y una consecuencia? La falla, diapositiva número 2, de acuerdo con ISO, es la terminación de la capacidad de un objeto para desarrollar una función requerida. Mientras que la consecuencia le estamos llamando el impacto de esa falla. Es decir, a nosotros nos puede fallar una bomba, pero si esa es una bomba que está instalada en la línea de producción y tenemos otra bomba de respaldo, podemos tener la falla de esa bomba, pero si la bomba de respaldo actúa, no hay consecuencia en el proceso. Si hay una consecuencia en cuestión de costos y mantenimiento, no hay consecuencia en proceso. Si no tuviéramos bomba de respaldo, esa falla va a tener consecuencia en mantenimiento por el costo de reparación más consecuencia en proceso. Si esa bomba manejara un producto eh, químico, ácido sulfúrico, ácido nítrico, algún producto químico peligroso, y la falla fuera una fuga, tendría un impacto en mantenimiento porque hay que repararla, en proceso porque hay que parar para hacer el cambio, y en ya sea medio ambiente, dependiendo de donde caiga el producto, o en seguridad o salud si el producto le salpicara a algún operador. Es decir, la falla, dependiendo de su contexto y de esos factores de riesgo mencionados, puede tener diferentes consecuencias. ¿Existen plantillas o formatos predeterminados por normas o basados por tu experiencia que nos permitan hacer o realizar preguntas concretas con el objetivo de realizar una excelente auditoría de causa raíz? Eh, pues
esta respuesta suena un poquito comercial, pero nosotros desarrollamos, a partir del proceso, se desarrolló un programa, un software que lo que hace es ir guiando a la persona que va a hacer el análisis de causa raíz, paso a paso, literalmente paso por paso, le va preguntando ciertas cosas para que cuando llegue el momento de construir el árbol tenga toda la información que requiera para asegurar que ese árbol esté completo. Incluso, como les dije, el paso del árbol es el 8. Después de identificar la causa, viene toda una etapa de identificación, selección e implementación y seguimiento a las acciones correctivas. Entonces se le pregunta cosas como, bueno, ya tienes la causa identificada, puedes removerla o puedes neutralizar el efecto de esa causa o puedes eliminar la necesidad de que ese equipo esté trabajando ahí o puedes utilizar una nueva tecnología. En el caso de la bomba sería como puedes cambiar la bomba por una distinta o puedes utilizar presión del flujo de otra parte que no sea la bomba. Hay varias preguntas en cada paso que van guiando al usuario. ¿Cuál es la estructura básica o de diagrama que debemos tener en cuenta para realizar el análisis de causa raíz? Yo les, a ver, me adelanto. Es la ecuación del problema, ¿recuerdan? Consecuencia igual a fallas más factores de riesgo. Hay que pensar como dueños de la compañía cuando estamos haciendo un análisis de causa raíz y ver realmente por qué estamos haciendo este análisis de causa raíz, qué es lo que realmente queremos evitar. Algunas veces pecamos, sobre todo quienes venimos de mantenimiento, en pensar que la falla del equipo es lo más importante para la compañía, pero realmente en el bolsillo de la compañía lo importante es la consecuencia. Como les dije yo, la buena noticia es que al analizar la consecuencia, necesariamente tenemos que identificar la causa de las fallas, pero también tenemos que identificar todas aquellas cosas que trabajaron en conjunto con la falla. Para métodos de análisis de trabajos o técnicas aplicables a intentar evitar accidentes, ¿qué normas nos recomendarías tener en cuenta? Como por ejemplo la OSHA. Pues para evitar accidentes, normalmente las compañías tienen su programa de seguridad de forma general. Eh, Normalmente esos programas identifican unos riesgos, incluso identifican riesgos por zonas. Por decir algo, en el reactor es donde se mezclan las materias primas y una de las materias primas es súper inestable. Entonces se dice, en el proceso está nuestra etapa crítica desde el punto de vista de seguridad. Entonces la recomendación es la siguiente: una vez tengan identificadas esas zonas críticas, piensen en cuál es la consecuencia que quieren evitar. Por decir algo, quieren evitar una explosión o una reacción descontrolada de ese producto, de esa materia prima. Vean eso como la consecuencia que quieren evitar y de forma proactiva traten de identificar todo aquello que pudiera fallar, ya sea digamos, en paralelo o en serie, que dé origen a esa consecuencia. Es decir, no esperar a que el producto reaccione para saber que esto podía fallar, sino hacerlo de forma, ahí sí, proactiva. En seguridad eso va a ser bien útil. Identificar todas aquellas posibles causas, ya sean fallas de equipos o ya sean factores de riesgo, que al unirse den origen a esa consecuencia crítica. Ya sea intoxicación, ya sea incendio, ya sea personas quemadas con productos químicos. Esa sería su consecuencia. Hay que identificar todas esas posibles causas de falla o factores de riesgo asociados. En un sistema de calidad total, ¿qué herramientas y técnicas podemos tener en cuenta y utilizar por tu experiencia para no tener consecuencias? Yo les mostraba
este diagrama. A veces en el tema de calidad total, en realidad lo que se quiere es que cuando se habla de calidad total, aunque en algunas compañías hay un departamento de calidad, en realidad lo que se quiere es que en todas las áreas el nivel de desempeño de cada una de esas áreas sea el óptimo. Con, es, con este enfoque lo que se pretende es que no solo un área sea la que maneje la calidad, sino que, o que controle los problemas, sino que cada área de manera independiente aplique el mismo proceso para asegurar que su desempeño como área sea el mejor y al unirse como compañía el desempeño sea el mejor. ¿Existe algún software que relacione historiales por departamento para relacionar la información, buscar causas, consecuencias según los historiales remitidos por cada departamento? Hay pues cada compañía define pues sí, registra sus datos normalmente de forma independiente. Por decir algo, en seguridad los incidentes en un lado, los defectos por otro, producción por otro y mantenimiento en el CMMS, por ejemplo, o en el EAM, en el ERP, cada uno por aparte. Nosotros estamos pensando en una herramienta que permita registrar cada uno de esos de forma conjunta para toda la compañía. Inicialmente, en materia de costos, pueden remitirse como les digo, al sistema ERP o el EAM o el sistema de administración de la información de mantenimiento para identificar los eventos con más costos. A la herramienta que estén utilizando para controlar su producción, para identificar aquellos eventos que más pérdidas o más paradas de producción les están generando. La base de datos de defectos encontrados o la base de datos de incidentes. Ahora mismo no hay un programa, estamos trabajando por lo mismo en eso, no hay un programa que los una a todos, sino que hay diferentes herramientas, cada compañía lo ha hecho a su manera en cada una de las áreas. Si está a tu alcance, ¿nos podrías regalar un ejemplo en Excel de análisis de causa raíz? Ok, Aquí vamos tenemos a varias, perdón, hacerlo llegar a través tuyo, Rolf. ok. Tenemos varias preguntas de cuánto cuesta el software. Eh, esa se puede responder así en público, Rodolfo. Sí, adelante. A ver, el software como tal es un software web para acceso a través de Internet. Aquí en la diapositiva 24 se ve la dirección en la que pueden ver la información del programa como tal. Hay una prueba gratuita de 30 días. Aquí, si alcanzas a ver el cursor, en la página del software hay un botón que dice prueba gratuita. Pueden registrarse y crear su propia cuenta y durante 30 días pueden probarlo. El, el programa está diseñado para que sea por usuarios hasta este momento, de tal manera que la compañía podría pagar, por ejemplo, un usuario $8 por mes o digamos, para mostrar otro ejemplo, 100 usuarios, $229 por mes. ¿Qué quiere decir eso? A medida que aumenta el número de usuarios, el valor por usuario disminuye considerablemente. Un usuario eran $8 por mes, 100 usuarios eran $229 por mes, pero eso querría decir que cada usuario, en vez de ser 8, ahora van a ser $2,29 por mes. A eso, réstenle que si se paga un año completo, hay un descuento del 10%. Si participan en alguno de nuestros cursos, hay un descuento adicional si no estoy mal, 20%, sí, 20%, más 30 días más de acceso. En la página, en la parte izquierda, hay un punto, bueno, voy a ir moviéndome a la página ya que lo preguntan, en la parte en la parte izquierda de la página del software, que es la dirección que les mencioné, eh,
aparece un ítem que habla de los precios. Ahí ahora mismo creo que alcanzan a ver la pantalla, ¿cierto, Rodolfo? Así es, estamos viendo todo. Aquí en el ítem precio pueden seleccionar cuántos usuarios quieren. Pueden decir uno, pueden decir tres, pueden decir muchos y seleccionan 100 usuarios, por ejemplo. Y, perdón, si pagan anualmente hay un descuento del 10%, de 20%. Si han estado en algún curso, tienen 10% adicional. Si fueran miembros de esta compañía, pero eso aplica solo en Australia, habría un descuento adicional. Es decir, sobre este valor que definen acá, van a aplicar estos descuentos. Y aquí la calculadora les dice cuánto pagarían de acuerdo con su solicitud. Es decir, cada uno podría en la página, ¿para dónde se fue? Esta rca2go.com/Spanish, empezar a conocer el software e incluso adquirir su prueba gratuita. Y en la parte de precios pueden consultar. Incluso me pueden preguntar a mí directamente si tuvieran alguna duda o quisieran, ya sea sobre el software o sobre las características del software o sobre el proceso. Muy bien, no sé si tuvieras tiempo, faltan como unas 5 preguntas. Por mí no hay problema. Ok, muy bien. Un comentario. Bueno, sí, sigamos con las preguntas y ya de pronto están incluidas. Sí, porque veo que todavía tenemos bastante participación aquí. Gracias por su tiempo. Les digo, ya son breves. En el enfoque de reingeniería, ¿qué impacto tiene el análisis de causa raíz? En reingeniería, si, si en reingeniería normalmente lo que quieren, bueno, cuando se recurre a reingeniería o a diferentes, digamos así, herramientas o enfoques o metodologías, lo que se quiere en el fondo es corregir algún problema. Y lo bueno y lo malo de RCA es que siempre está donde hay problemas, no originándolos, sino corrigiéndolos. Es decir, yo recomendaría, antes de hacer cualquier labor de reingeniería, pensar, hacer un análisis de cuál es el problema que se quiere corregir, porque al aplicar el proceso va a encontrar las causas raíces de ese problema y haciendo algo de publicidad en la etapa 3 de nuestro proceso, al aplicarla, podrán encontrar soluciones bien creativas a ese, para corregir esa causa. Es decir, antes de aplicar reingeniería, yo recomendaría hacer un análisis de causa raíz al problema que quieren corregir. En los manuales de procedimientos de gestión de calidad, el análisis de causa raíz, ¿qué impacto tiene? ¿Es indispensable documentarlos en calidad de demostrar la gestión de calidad? Me remito nuevamente a la diapositiva 22. Yo les diría, hay que ver la calidad más que como un departamento, hay que verlo como asociado a toda la compañía. Normalmente lo que se hace con este proceso no es solo decir, vamos a hacer un análisis de causa raíz para un evento en particular. Nosotros hablamos de RCA como un proceso más dentro de la compañía. Se puede decir que es el proceso que mejora los otros procesos. Es decir, algo, si en seguridad tienen un proceso de de laboratorio, exámenes del personal, en producción tienen un proceso productivo como tal, y en mantenimiento tienen un proceso de mantenimiento preventivo, tienen otro de mantenimiento predictivo. RCA es un proceso más que puede ser aplicable a cualquiera de los otros. Es un proceso más dentro de la compañía, pero que se encarga de mejorar a los otros. De hecho, nuestro próximo webinario, lo que esperamos mostrar es cómo saber si todas las áreas le aportan a la utilidad de la compañía en mayor o menor grado, ¿cómo saber por dónde empezar? ¿Por cuál área? En un análisis de criticidad de equipos, ¿qué impacto tiene utilizar causa raíz dentro de cada nivel? Cuando se hace un análisis de criticidad de equipos, eh,
Normalmente lo que se hace es decir, en términos de seguridad o de producción o de mantenimiento, de medio ambiente, qué tan crítico es. Sin embargo, cada equipo puede tener diferentes modos de falla. Para eso, lo que se hace es un análisis FMECA en el que no por equipo, sino más detallado por modo de falla, se identifica la criticidad. No es lo mismo, por ejemplo, en una bomba que esté fugando productos si el producto es un químico a que deje de producir. Es la misma bomba, pero si le falla el motor y deja de producir es menos crítico a que esté fugando ácido nítrico. Entonces lo que se hace es por modo de falla, se define la criticidad y ahí sí de forma proactiva empezamos a atacar los más críticos. PMO realiza un análisis global de fallas, no siguiendo historiales de todas las fallas. Por tu experiencia, ¿recomienda hacer análisis de todas las fallas aplicando RCA y en qué casos podemos aplicar PMO? A ver, en realidad hay dos preguntas, dos respuestas. Cuando se hace PMO se revisa todos los posibles problemas. Primera respuesta, la idea no es utilizar análisis de causa raíz para todos los problemas, porque no habría suficiente personal para analizar todos los problemas. Lo que se hace normalmente es definir unos criterios mínimos para los cuales se aplica un análisis de causa raíz. Por decir algo, en seguridad puede que digan cualquier incidente o cuasi accidente debe ser analizado. Hay compañías que puede que digan, no, solo cuando la persona se incapacite. Hay algunos que digan, no, cuando mínimo lleve primeros auxilios. Y hay compañías que dicen, cualquier cosa que pase en seguridad, esa la analizo. En seguridad a veces es válido, pero en materia de producción, mantenimiento, incluso de calidad, no, el cero no necesariamente es el criterio mínimo. Puede que en producción digan, cualquier parada de más de 8 horas llevará análisis de causa raíz. Menos de 8 horas no justifica porque es que hay que gastar ciertas cantidades de horas hombres y recursos y eso me cuesta lo mismo que 8 horas de parada. Dependerá de cuánto cuesta la producción por hora para definir cuántas horas de parada. O en el caso de mantenimiento, cualquier problema de más de tantos dólares justifica análisis de causa raíz. Hay que definir los criterios mínimos, o sea, no todos los problemas llevan análisis de causa raíz. ¿Había otra pregunta relacionada con PMO, Rodolfo? No, es la única. No, pero dentro de la pregunta había como una subpregunta. Ah, sí, perdóname, ahorita te digo. ¿Podrías repetirla? Sí, PMO realiza un análisis global de fallas, no siguiendo historiales de todas las fallas. Por tu experiencia, ¿recomiendas hacer análisis de todas las fallas aplicando RCA y en qué casos podemos aplicar PMO? Ah, ok, eso. PMO busca toda la información de fallas para definir una estrategia apropiada a cada uno de esos modos de falla. Es decir, busca con base en historial y otras fuentes cuáles son los modos de falla de esos equipos y ajusta la estrategia si existe o incluye nuevas tareas si no existen o incluso elimina si ve que que no están atacando a algún modo de falla en particular. Igual, en forma similar a lo de RSM, una vez la estrategia está lista, es donde empieza a actuar RCA. Es después de. Sin embargo, si ustedes no han hecho RCM o PMO, pueden empezar con RCA. En cualquier momento se puede empezar. Pasa que si están haciendo un ejercicio de PMO, cuando estén haciendo el RCA puede que encuentren que muchas de las causas raíces están asociadas a la estrategia de mantenimiento. Y al final lo que van a decidir es, oye, tenemos que hacer un ejercicio de PMO o de RCM para ajustar esta estrategia antes de continuar, porque es que todos los problemas están asociados a la estrategia, si fuera el caso. Muy bien. De lo expuesto, debo entender que el daño consecuencial asociado con el lucro cesante, entre paréntesis, interrupción del proceso, ¿es el impacto mayor? Es el impacto mayor para producción. Cuando hay una falla,
hay que identificar los impactos. Yo les ponía el ejemplo de la bomba. Si es una bomba única, a la que se le quemó el motor, no, perdón, se le dañó algún sello, y esa bomba manejaba algún producto peligroso, ácido nítrico, ácido sulfúrico, cualquier sustancia peligrosa. Cuando esa bomba falle va a tener tres impactos. Uno de mantenimiento, porque hay que utilizar horas hombre, unos técnicos y un repuesto, ¿cierto? En tema de costos hay un consumo de mantenimiento. Dos, en producción, porque la bomba tiene que detenerse o el proceso hay que detenerlo, porque la bomba es única y es parte de la línea del proceso, entonces vamos a impactar producción. Ahí es donde aparece el lucro cesante y todo eso que se menciona. Pero como es una fuga de un producto peligroso, si le cayó un trabajador o si es posible que le caiga a un trabajador, ya tenemos un impacto en seguridad o en medio ambiente, depende de la sustancia. ¿Qué pasa? En, en ese caso, es muy probable que para la compañía lo crítico no es la parada de producción. Puede que dure una hora, puede que dure 2 horas el cambio del sello, pero si alguien fue afectado, a la compañía le importa más eso, o le debería importar más normalmente, a que haya tenido que parar 1 o 2 horas por un sello. Depende del impacto. Normalmente lo que se hace es analizar lo más crítico. Y aquí tenemos una pregunta de una persona que llegó tarde. Lo siento, por cuestiones de tiempo no podemos repetir todo, pero en el transcurso del día esta presentación estará disponible en confiabilidad.net. Les pido de favor que lo chequen mañana. Al hacer una auditoría de causa raíz, ¿es necesario que participe todas las personas involucradas en la falla? Si la auditoría es al proceso de análisis de causa raíz, al proceso como tal, eh, lo que hay que revisar es que se estén ejecutando los análisis, que se dijo que se iban a ejecutar a partir de esos criterios mínimos que les mencioné anteriormente, que se estén haciendo bien, que las acciones se estén implementando, que para aquellos análisis que las acciones se ejecutaron totalmente, verificar su efectividad, si hablamos del proceso como tal. Pero si hablamos de cada caso en particular, es decir, hubo un problema en particular en algún equipo, en alguna parte de la planta, y quieren auditar el análisis, que es lo que haría, digamos, el gerente al que se le presente el análisis, sí es necesario que estén todos los participantes del análisis, porque es un proceso de sustentación de lo que fue el análisis y de lo que se recomendó como acciones correctivas, y es recomendable que estén, porque en el fondo son ellos quienes están diciendo cuáles son las conclusiones del análisis. Aunque normalmente hay un facilitador, hay un especialista, como grupo de trabajo es mejor que todos estén presentes. Carlos, ¿podrías poner por favor en pantalla nuevamente tu dirección de correo? Es que aquí uno de los participantes dice que intentó enviarte un correo y que no pudo, pero nada más favor. carlos.pernet@rcart.com.es. De pronto le faltó el punto o le faltó una de las T. Normalmente Sí. ocurre. O si no, me lo pueden mandar a mí, rodolfo@confiabilidad.net. Aquí nos sugieren que si podríamos hacer los webinarios después de las 5 de la tarde, y me temo decirles que no, no podemos. Pero siempre pueden ver las repeticiones que dejamos en el video ya grabado en confiabilidad.net. Y el RCA puede acoplarse a SAP. Sí, y en diferentes maneras. Uno, eh, de SAP se puede sacar la información de cuáles son los problemas críticos. Por ejemplo, con las notificaciones o avisos se reporta cuáles fueron las paradas que afectaron el proceso, y con ese downtime, con ese tiempo de parada, clasificar de diferentes maneras, por equipo, por componente, las paradas más críticas. Hasta ahí SAP lo que hace, lo que podría hacer es decir, estos son los problemas más críticos. Eh,
Luego habría que salir a hacer el análisis, porque aunque he visto ciertas personalizaciones de SAP, pues habría que personalizar SAP en cierta forma para poder hacer el análisis como un todo y luego las acciones meterlas como avisos nuevamente dentro de SAP. En cierta forma, parte de la información queda desligada, algo de análisis fuera y algo de análisis dentro de SAP, pero con personalizaciones de SAP puede ajustarse, lógicamente, para que primero identifique el problema, se documente y luego se crean las acciones como avisos, como notificaciones. Por último, aquí una interesante propuesta. Podríamos hacer una demostración así en un webinario sobre el software que comercializas. Oye, muy buena idea. Pues sí, me parece Tengo que hablar bien. entonces con Rodolfo para programarlo. Muy bien, mándanos sus peticiones para que se forme un grupo y De cómo se presentarlo, usa. ¿no? Sí, Entonces, yo, todos aquellos que estén interesados, que nos manden un mail, ya sea a Carlos o a mí, para que lo programemos. ¿tú sabes de qué países están conectados ahora mismo, Rodolfo? Sí, tenemos de varios. Bueno, tenemos en México, Perú, Venezuela, Colombia. Pues yo tengo un slide aquí que había incluido porque nosotros estamos cubriendo de este año, estamos desde Australia, se vino, digamos, la marca a cubrir Latinoamérica en estos momentos, ya terminando 2009. Eh, Casualmente esta semana tenemos programado un curso en Perú para aquellos que estén conectados de Perú. Y en noviembre tenemos en Quito y en Guayaquil, en 2 semanas consecutivas programadas en Ecuador. En Colombia se dictó la semana pasada en Cali. Estamos por programar uno en Bogotá también. De Chile y de Argentina estamos por confirmar, aunque están para el 2010 porque ya se presentó en julio y agosto. Eh, Están por confirmarse uno de pronto hasta incluso en diciembre. Si no quieren esperar, pueden contactarme y se puede programar un curso que nosotros llamamos sitio privado para su compañía, o incluso si tienen varias compañías amigas, pueden armar un curso público y decirnos para programarlo. Ahora mismo los cursos que están en pantalla son cursos públicos en Perú y en Ecuador este año. Muy bien, y por último recibimos varias felicitaciones. Muchas gracias, Carlos, como siempre. Un placer tenerte por aquí y esperamos verte pronto con otro interesante tema. No, gracias a todos. Yo lo que he visto es que las personas que se interesan en igual que yo, sufrimos de una adicción a solucionar problemas. Entonces los felicito por el interés y ojalá, bueno, vamos a hablar con Rodolfo sobre el webinario del software porque es bien interesante eso, puede uno jugar con este tema. De hecho, el entrenamiento en la mañana es un juego. Nosotros hacemos es un juego, haciendo la analogía al tiro al blanco. Es bien entretenido. Entonces, para cualquier duda, por favor, pueden escribirnos o pueden visitar nuestra página. Estamos por incluir varias herramientas en la página. Lo que pasa es que lo que hemos hecho hasta ahora es entregársela directamente a las personas que nos contacten, más que dejarlas al público, porque queremos tener esa interacción directa. Así que cualquier duda, información técnica, con gusto pueden escribirnos. Muy bien, pues gracias, Carlos. Estamos en contacto. Les aviso que nuevamente que podrán disponer de toda la presentación y también del PDF en el transcurso del día, si no mañana. Gracias a todos y que tengan buen día. Muchas gracias a todos. Hasta luego.